Tenemos la bendición hoy de contar con la presencia de nuestro hermano Mateo Curle desde Paraguay. También está Miqueas, está acompañando a Mateo, ¿no es cierto? Vinieron juntos en un viaje misionero. Y bueno, nos conocemos con sus abuelos y su papá de muchos años cuando estuvimos trabajando en Paraguay. Y estamos tan contentos de poder tenerlo con nosotros, puesto que, no sé si recordarán, hubo hace unos años atrás, que en el grupo de oración estábamos orando por Mateo. Él tenía cáncer y Dios ha hecho un milagro extraordinario en su vida. Y gracias a Dios es una oración más contestada. Pero más allá de eso, creo que es un premio para la iglesia, ¿no es cierto? Poder estar juntos con él, conocerlo personalmente, para ver cómo Dios obra aún hoy día. Y obra de manera extraordinaria. Así que queremos invitarle a Mateo que pase aquí adelante. Él nos va a compartir la palabra y también nos va a compartir su testimonio. Bendiciones, hermanos. Ahí esperamos que los niños puedan salir para poder empezar. Es un placer poder estar aquí en esta tarde compartiendo con ustedes lo que Dios hizo en mi vida y particularmente lo que la palabra de Dios hace en nosotros y cómo puede cambiar nuestras vidas, hermanos. Y siempre que cuento mi historia, mi testimonio, trato de darle un énfasis en lo que hizo Jesús en mi vida. Y por eso es que llamé a mi tema de predicación y testimonio la historia de Jesús en mi vida. Porque cuando nos vemos situados en un momento donde queremos compartir muchas veces nuestras historias, pensamos que las historias que contamos o nuestros testimonios se tratan de nosotros, de cómo un joven venció cierto problema, cierta enfermedad y se convirtió en el héroe de la historia, cómo se superó a sí mismo. Pero lo que yo les quiero mostrar es que en realidad la historia que hoy les voy a contar no se trata de eso, no se trata de que yo logré, yo conseguí, yo hice, yo creí y las cosas salieron bien, sino de Jesús quien hizo. Jesús fue el que trabajó en mi vida, Jesús se convirtió en el protagonista de mi vida. Porque si algo he aprendido es que yo no soy el principal, yo no estoy en el centro. En realidad Jesús es el que está en el centro, hermanos. Nuestras vidas no son narrativas centradas en nosotros mismos. Siempre apuntan a la gran historia de Dios. ¿Sí? Porque la historia de Dios comenzó antes que nosotros y va a seguir después de nosotros. Amén. Y nosotros somos llamados, invitados a ser partes de esa gran historia de Dios. Porque si nosotros solamente estamos centrados en nosotros mismos, en escribir nuestra propia historia, vamos a darnos cuenta que nos vamos a frustrar con la vida. Vamos a decepcionarnos porque el capítulo que queremos escribir no sale como queremos. Pasan cosas difíciles, pasan imprevistos, pasan tragedias, enfermedades, momentos donde la vida te saca más preguntas que respuestas. Y si sabemos poner en el lugar correcto a nuestra vida, en el camino de Dios, como Él, siendo Él el principal protagonista, va a venir cualquier tormenta, va a venir cualquier situación difícil y vamos a estar bien anclados, vamos a estar bien sostenidos, porque Dios está en el medio, Dios está en el centro, hermanos. Amén. Y hay un versículo que siempre suelo compartir, que uso para predicar también y ayudarnos a entender este punto. Es Romanos 8:28. Lo pueden buscar, también lo tengo aquí, pero mejor si me acompañan, hermanos, en la lectura con sus Biblias. Romanos 8:28 y 29. Es un pasaje muy conocido.
Ok. Romanos 8, 28 y 29. Dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Cuando leemos este texto, este versículo, donde dice todo coopera para bien, muchas veces tenemos la idea de un bien en nuestra cabeza, de que todo lo bueno es todo lo que tiene que contribuir a mi propósito, a mi bienestar, a mi felicidad. Y eso es cuando a veces leemos la Biblia y pensamos que la Biblia se trata de cumplir siempre todos nuestros deseos y anhelos. Pero el mismo texto nos muestra cuál es ese bien. Y ahí quiero leer la siguiente frase de la imagen. Todo coopera para el bien, pero ese bien no siempre es comodidad. Es ser transformados a la imagen de Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Todo lo que pasa en nuestra vida, hermanos, contribuye para que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Ese es el gran propósito de Dios en nuestras vidas. El bien supremo no es una vida fácil. El bien es ser transformados a la imagen de Jesús. Entonces, cuando empezamos a ver nuestras historias, nuestras vidas, a la luz de esta verdad, comenzamos a ver que en realidad las cosas comienzan a tener mucho más sentido. Aunque no entendamos lo que nos pasa, podemos confiar en un Dios que está escribiendo la historia. Una mejor historia de la que nosotros podamos escribir, hermanos. La historia no se trata de un Dios que acomoda las circunstancias para que nosotros seamos los héroes, sino de un héroe, de Jesucristo. De Él se trata toda la historia. Porque siempre estamos adorando. Hemos sido diseñados para adorar, ya sea a Dios o a algo de la creación. No podemos liberarnos de ser adoradores. Siempre estamos adorando a Dios o a nosotros mismos. Entonces la pregunta hoy para nosotros, hermanos, es ¿a quién estamos adorando? ¿Quién es el protagonista de nuestra historia? Y yo les quiero demostrar con mi historia, con mi testimonio, de cómo Jesús comenzó a ser el centro de mi vida y cómo eso me liberó a mí de controlar todo lo que me pasa, de controlar cada situación, de frustrarme, de decepcionarme porque las cosas no salen como queremos. ¿Sí? Y eso es lo que hoy Él nos quiere dar libertad, nos quiere dar salvación de nuestro propio orgullo, de nuestro propio pecado que en realidad nos destruye más que cualquier otra enfermedad o situación difícil. Entonces, desde este punto de vista quiero contarles esta narrativa de cómo de pasar a ser yo el protagonista de mi vida, empezó a Dios a tomar lugar y a ser el centro. Y cómo eso me liberó para vencer a una enfermedad tan difícil. Así que quería mostrarle algunas imágenes de mi infancia para luego poder llegar al desarrollo del problema y de cómo Dios me sacó de esto. Entonces, nací en 2003, o si no estaría siendo un bebé todavía. Nací en 2003, 19 de marzo, ahí está mi madre agarrándome en sus brazos. Este es mi abuelo. El pastor Plinio le conoce a ellos, trabajaron juntos allá en Paraguay. Luego mis padres, ahí más imágenes. Podemos seguir. Aquí está mi país. Para los que no sabían, esta es la zona donde nos ubicamos en Paraguay, Sudamérica. Ahí está toda mi familia, si pueden ver las fotos. Esta es mi hermana del medio, 16 años, y la más chiquitita, 5 años. Podríamos decir que tuve una muy buena familia, una familia maravillosa. Crecí en principios y valores
padres que se peleaban de vez en cuando, pero se perdonaban, donde podía ver esa disciplina, esa responsabilidad de parte de mis padres, de mi familia. Mis padres fueron misioneros, pastores, siempre estuvieron involucrados en la iglesia. Entonces yo crecí en ese ambiente, crecí en un ambiente donde todo parecía que estaba en orden, todo parecía crecer como si estuviese en armonía, como en el jardín del Edén, cuando todo estaba bien, cuando no había nada malo, cuando podía crecer con mi papá contándome historias a la noche para dormir y orar conmigo, y mi madre siempre ayudándome en las tareas de la casa y de la escuela. Entonces tenía todo para salir adelante, tenía un gran potencial. Luego cuando crecí, pueden ver hasta ahí algunas fotos, estaba muy involucrado en el colegio, en el deporte, era un buen estudiante, un buen deportista, pero a pesar de que venía de un contexto donde todo parecía estar bien, aún así la semilla de la fe, la semilla del evangelio había sido plantada, pero aún tenía que pasar por un proceso para ser probada. Porque aunque crezcamos en la mejor familia, eso no nos evita el día en que cada uno de nosotros, tenemos que tomar una decisión. Una decisión si queremos que nosotros, seguir siendo nosotros el centro, los protagonistas de la historia, o si dejamos que Jesús tome nuestra vida, tome el control, tome el timón de la barca y conduzca nuestra vida. Siempre, aunque tengamos la mejor familia, nadie se libra de eso. Entonces, empecé a crecer, tener mis propias luchas, dificultades, nuevos amigos, nuevos intereses, nuevos sueños. Y sin darme cuenta comencé a escribir mi propio guión, donde Dios era importante, pero no estaba más en el centro. Yo lo veía más como alguien a quien yo tenía que obedecer para que todo saliera bien. Pero ahí ocurre la gran interrupción. Ahí es cuando la historia que yo estaba intentando escribir, sin decir, sin avisar nada, empieza a desmoronarse. A mis 14 años de edad tenía una vida normal, pero de repente empecé a sentir fuertes dolores de cabeza que me llevaron a consultar a los médicos. Estuvimos como un mes aproximadamente buscando respuestas porque no había forma de definir qué es lo que había en mi cabeza. Los resultados mostraban solamente que había en 2 zonas de mi cabeza, en esta zona frontal y también en la base del cráneo, mostraba una descalcificación de los huesos. Más que eso no había nada. Entonces, el resultado de los estudios mostraron que la única forma de definir qué es lo que había en mi cabeza era a través de una biopsia. Entonces, todavía no pasemos. La forma en la que podían definir qué es lo que había en mi cabeza era a través de una cirugía. Entonces, para mí esa escena ya era muy fuerte. De pasar a una vida normal, donde todo iba bien, hasta que de repente tenía que estar con una ropa de hospital, en una silla de ruedas, entrando a una sala de quirófano, con doctores con herramientas punzantes que iban a prácticamente abrir mi cabeza para extraer lo que había adentro. Entonces, ahí pasó mi primer gran batalla, donde me anestesiaron completamente y me hicieron dormir hasta que desperté en terapia intensiva. Y con 33 puntos en la cabeza, pueden ver la siguiente imagen. Son 33 puntos. Extrajeron 6 centímetros de diámetro de hueso de mi cabeza y lo reemplazaron con una prótesis. Y hoy puedo hacer una broma. Siempre que cuento mi testimonio digo que tengo unos cuantos tornillos en mi cabeza. Sí, están bien ajustaditos. A veces se afloja un poco, pero...
Bueno, hoy me puedo reír, pero en esa época era muy impactante. Y como pueden ver, la anterior, este era el fragmento del hueso que me extrajeron. Era bastante, como una medalla olímpica. Pero como recuerdan, había una zona en la base del cráneo que no podía extraerse. Pero aún no sabían qué es lo que había. Había algo malo, pero no sabían qué. Pero como yo aún estaba insertado en una forma, un estilo de vida donde pensaba que las cosas nunca podían ser malas. Que siempre, si yo obedecía a Dios, o si mis padres seguían en la iglesia, sirviendo en la iglesia, y yo siendo parte del grupo de alabanza, o siendo buen, disciplinado, responsable en la escuela, en los deportes, estaba haciendo bien las cosas. Tenía mucho potencial. Por tanto decía, esto es lo máximo que puede pasar en mi vida. Y a veces ponemos límites a Dios y le decimos, Dios, yo te sirvo hasta acá. Si me pasa esto, ya no te voy a servir. Y es algo muy fuerte, ¿sí? ¿Qué hacemos? Sí, a veces está este versículo que dice que Dios no va a poner una tentación más grande de la que podamos soportar. Pero a veces queremos definir nosotros, decirle a Dios, esta es la tentación que no voy a soportar más, así que no me la des. Pero el Señor sabe lo que hace, hermanos. Entonces pasaron los días y llegó el día donde íbamos a recibir la respuesta del resultado del laboratorio. Y como ya ven ahí en la imagen, las noticias no eran para nada buenas. Habían definido, de acuerdo al laboratorio, que me encontraba con un linfoma en el sistema nervioso, un cáncer muy agresivo, muy maligno, que estaba tomando mi cráneo y estaba entrando ahí adentro a mi sistema nervioso. De repente, el mundo se vino abajo, hermanos. Una noticia así no la escuchas cada día. Quizá la ves en las noticias, la ves en los periódicos como números, pero cuando te toca vivir a ti, no lo puedes creer. Pasas por esa etapa de negación por bastante tiempo, porque llega este sentimiento de impotencia. Nos sentimos tan vulnerables. Yo me sentí tan vulnerable por la primera vez, porque siempre buscamos estar asegurados. Siempre buscamos tener seguridad, ya sea a través del dinero, a través de tener buenas amistades, relaciones, una buena posición social. Siempre buscamos seguridad en las cosas materiales. Siempre buscamos tener un buen seguro médico, un buen seguro de autos, un buen seguro de casa. Queremos sentirnos protegidos y que nuestra familia, que nuestros hijos estén protegidos. Pero de repente llegan momentos, situaciones donde perdemos esa seguridad. Y nos queremos asegurar tanto en las cosas materiales que cuando nos sentimos vulnerables no sabemos qué hacer. Pero ahí es cuando Dios nos desarma para convertirse Él en nuestra seguridad. Cuando no nos queda nada es cuando tenemos todo a Cristo. Y así es cuando Él nos lleva. Muchas veces pensamos que las crisis, las enfermedades, las situaciones duras, las tenemos que evitar muchas veces. O que oramos para que Dios cambie nuestra circunstancia. Pero Dios quiere usar esa circunstancia, hermanos. Dios quiere usar esa crisis, porque en la crisis sale el Dios que estamos adorando. Si nos estamos adorando a nosotros mismos y viene la crisis, ¿qué vamos a hacer enseguida? Vamos a reclamarle a Dios, porque en realidad estábamos usándole a Dios para que Él nos ayude a nosotros a vivir la vida que queremos. Entonces muchas veces, hermanos y hermanas, venimos a la iglesia si todo va bien, pero cuando todo va mal, nos alejamos, porque decimos, Dios ya no está conmigo. Pero ahí es cuando Él más quiere estar contigo, en el dolor, en el sufrimiento, en las preguntas sin respuesta. Y tenemos solo dos opciones: enojarnos o rendirnos.
Y lastimosamente, cuando recibí esa noticia, la primera vez, yo me endurecí, hermanos. Lo primero que hice fue, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y no estoy diciendo que está mal hablar y expresarse con Dios, porque David también decía en los salmos, ¿hasta cuándo, Señor? Se burlarán de mí mis enemigos, pero casi siempre él terminaba alabando de vuelta al Señor. Pero yo dije, no puede ser. Estaba endurecido en mi corazón. Mi corazón todavía batallaba, porque la historia que yo estaba queriendo escribir sobre mi vida parecía que iba a terminar antes de empezar. Pensaba, esto es injusto, mi lógica no encajaba. Pensaba que porque quizá mis padres o yo era un buen chico, teníamos una protección contractual con Dios ante cualquier crisis o enfermedad. Y a pesar de que yo estaba endurecido, hermanos, el Señor sigue siendo bueno. El Señor sigue persiguiéndonos. A pesar de que nos queremos huir, queremos escapar de Dios, queremos alejarnos de Él, seguir nuestras vidas, Él nos persigue como la oveja perdida. Él se va por nosotros. Y mientras hay vida aquí en esta tierra, el Señor está a la puerta y llamando, clamando, invitándote para que te rindas a Él. Y así el Señor no se rindió conmigo, a pesar de que yo estaba enfrascado en mis propias intrigas. Dios decía, yo voy a salvar a este muchacho, yo voy a salvar a Mateo, aunque yo no lo sabía todavía. Entonces, por otro lado, la iglesia se puso en oración y ahí fue cuando el pastor comentó que incluso desde aquí estaban orando por mí. Y muchas personas, a veces voy a lugares que nunca visité y me dicen, nosotros estábamos orando por vos. Y me impresiona cómo la iglesia se movió en oración en ese tiempo, hace casi 10 años atrás. Aún hoy todavía hay personas que me dicen, y ahí yo digo, hermanos, la oración tiene poder. Incluso, aunque no estemos viendo, aunque estemos orando por alguien que está endurecido, hermanos, Dios escucha la oración. Si tienes un amigo, un hermano, un pariente, un familiar que está endurecido, no dejes de orar. Porque la oración tiene poder, hermanos. Y eso fue lo que pasó. La iglesia se puso en la brecha y oró por mi vida, oraron por mi familia. Mis padres en ese tiempo, en oración, recibieron algunas palabras de varios hermanos y hermanas que habían orado por mí y habían presentido, habían visto o habían sentido que la voluntad de Dios iba a ser que me iba a sanar. Entonces, con mi familia, mis padres tomaron la decisión de que no íbamos a empezar ningún tratamiento, con esas palabras de ánimo que nos dieron los hermanos. Porque la iglesia se había puesto en oración y Dios había hablado, pero aún había algunas cosas que tenían que pasar. Porque yo queríamos la sanidad, pero yo todavía tenía un corazón endurecido. Entonces pasó esto, pasó el tiempo, no iniciamos tratamiento, volvimos a casa, volví a mi vida normal, volví a escribir mi historia a mi manera. Pensando que ya Dios había hecho el milagro, que ya no había ninguna enfermedad en mi cuerpo. Pero pasaron los días, como 40 días, hasta que empecé a volver a tener los mismos dolores de cabeza que una vez me hicieron consultar la primera vez. Fuimos rápido, desesperados al hospital y ahí nos enteramos, según algunos estudios, de que el cáncer seguía en el mismo lugar. Fue como un segundo golpe de agua fría. Pensar que Dios había hecho un milagro a través de su palabra, que también habla de sanidad. También vemos
Vemos la mano de Dios en muchas personas que han sido sanadas en la palabra de Dios, en los evangelios, y también cómo creemos que Dios sigue haciendo milagros. Pero Dios tenía también sus formas de obrar. Y a veces nos queremos resistir a las formas de obrar de Dios y a los tiempos de Dios. Pero yo seguía endurecido en ese tiempo hasta que llegó esa segunda noticia de que el cáncer aún seguía ahí. Entonces dijimos, bueno, hay que seguir, no hay nada que hacer, tenemos que empezar tratamiento de quimioterapia. Así entonces llegamos a Buenos Aires. Ahí ya vieron un poco antes las imágenes. Llegamos a Buenos Aires y ahí empecé el tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Como vieron las fotos, la otra foto también. Fue ahí cuando sufrí un proceso muy duro, muy difícil de quimioterapia, de radioterapia por 9 meses. Mi apariencia cambió drásticamente, perdí mi cabello, cientos y cientos de inyecciones por todo el cuerpo, sensación de náuseas, de vómitos, muchas cosas muy duras en ese proceso. Y ahí es cuando me choqué con una pared. Y es como fue mi segunda oportunidad, donde volví a recordar que tenía solo estas dos opciones. Me amargaba, seguía mi camino con la cabeza dura, endurecido el corazón, tratando de escribir mi propia historia, o aún en medio de esa incertidumbre, de esa confusión, darle a Él el control de mi vida, dejar que Él se vuelva el autor de mi historia. Así que comenzó el tratamiento, pero una noche, hermanos, y me recuerdo tan bien de ese día, que me arrodillé por primera vez, solo en mi habitación, en mi cama, y me acerqué a Dios por primera vez con un corazón genuino. No más de reclamo, no más de enojo, no más de ira en mi corazón porque las cosas no estaban saliendo como yo quería. Fue una oración de entrega. Le dije a Dios, si quieres sáname, pero sobre todo toma el lápiz, escribe tú mi historia. Sé tú el autor, ya no quiero más vivir yo solo, alejado de ti, sabiendo que mi vida no tiene sentido sin tu presencia. Y fue ahí cuando yo creo que recibí realmente la salvación, cuando entendí que mi vida era suya, de que nada podía hacer yo sin Él que da la vida, Él que sana, Él que salva. Amén. Entonces llegué a este punto donde mi corazón se ablandó, donde dije, Dios, haz lo que quieras conmigo. Si quieres sanarme, hazlo. Si no, eres tú el Señor. Sigue siendo Dios. Amén. Al día siguiente, esto fue 2 a 3 semanas después de empezar el tratamiento. Al día siguiente nos fuimos al hospital y fuimos a hacer mis estudios. Me hicieron dormir completamente con anestesia. Y cuando estaba despertando, recuerdo que mi mamá estaba a un lado mío con una cara así de sorprendida, golpeándome para que me despierte, diciéndome, hijo, el cáncer no está más, el cáncer desapareció. Y yo le miraba a mi mamá tratando de despertarme todavía y le sonreí. Le dije, sí, ma, ayer hablé con Dios. De un día para el otro, el cáncer desapareció. Pero ¿qué sucedió antes, hermanos? Yo entendí que Dios era el protagonista, que Jesús podía hacer un milagro, pero Él quería mi corazón, hermanos. Él podía hacerlo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Mi mayor problema no era el cáncer, no era la enfermedad. Era mi pecado, mi orgullo, mi autosuficiencia, que me llevaba a chocar con todos, con la pared, con el mundo,
con Dios. Pero cuando le dije a Dios, toma el lápiz, escribe tú mi historia, haz lo que quieras con mi vida, fue ahí cuando las cosas cambiaron. Fue ahí cuando Él cambió mi circunstancia. Y Él quiere cambiar tu circunstancia, pero Él quiere cambiar más tu corazón. Él quiere darte un nuevo corazón, porque si Él cambia tu situación y no te cambia a ti, ¿de qué te sirve? El Señor quiere hacer algo nuevo contigo. Semanas después me hicieron un estudio en la cabeza también para revisar qué es lo que había pasado, y un doctor tuvo que venir a hablar con mi mamá para decirle que mi cabeza estaba limpia, que no había nada, que ya deje de preocuparse, porque aún no podíamos creer. Quizá mi mamá no creía, yo ya tenía mucha fe ya. De pasar a tener un corazón tan endurecido a tener al que más fe tenía en ese tiempo. Porque recuerdo que mis padres una vez tenían tanto miedo de que la situación, de que el cáncer vuelva, de que se estaban preparando para hablar conmigo de la posibilidad de la muerte. O incluso por el tratamiento muy difícil, porque las defensas bajan muchísimo y no puedo enfermarme ni agarrar ninguna gripe o virus porque me puede matar. Entonces estaba encerrado todo el tiempo en mi habitación. Entonces me acuerdo que mi mamá se estaba preparando para hablar de eso conmigo. Imagínense que los padres tengan que hablar con sus hijos sobre la muerte y no al revés. Que los hijos entierran a los padres y no los padres a los hijos. Vivimos en un mundo que está al revés, hermanos, por el pecado, por la caída. Pero cuando Jesús viene a nuestro corazón, eso se empieza a revertir y empezamos a ver anticipos de lo que será el reino de Dios cuando venga, donde ya no habrá llanto ni dolor. Cuando a pesar de las circunstancias podemos estar gozosos, ¿sí? A pesar de que no salgan las cosas como queremos, sabemos quién está en nuestra barca, que es Jesús. Entonces yo tenía tanta fe, hermanos, sabiendo que lo que pase conmigo, el Señor estaba a cargo, que yo me adelanté a ellos sin que ellos sepan y sin que yo sepa que ellos querían hablar conmigo. Un día de esos yo le agarré a mi mamá y le leí este versículo que está en Filipenses 1:20 y les dejé a mi mamá con la boca abierta, ¿verdad? Porque fue algo tan fuerte para ellos, porque hasta la fe que yo tenía les animó a ellos. Dice así Filipenses 1:20. Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que en mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Sin que ellos sepan, yo ya me adelanté a ellos. Les dije, mamá, yo sé dónde voy. Yo sé que mi vida está segura en Cristo. Ya sea que yo viva o muera, yo sé y pienso como Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando ponemos a Jesús en el centro, sabemos que vamos a pasar por sufrimientos como Jesús pasó. Pero que el sufrimiento, que la cruz no es el final. La resurrección viene después de la cruz. Y así como nosotros pasamos sufrimientos hoy, así también resucitaremos con Él. Y Él también quiere hacer eso hoy con nosotros. Él puede sanarnos, Él puede prosperarnos, Él puede sacarnos de un día para el otro, de la pobreza material, pero también de la pobreza mental y espiritual. Pero Él quiere nuestro corazón. Así como Él hizo un milagro en mi vida, lo puede hacer hoy. Pero Él quiere que vengas con esa oración genuina. Decir, Señor, haz lo que quieras conmigo. Escribe tú mi historia. Porque la historia que yo escribo siempre queda corta. Siempre queda apagada frente a las situaciones de la vida que enfrentamos. Entonces, como ven ahí, mi vida hoy, 8 años después, ninguna secuela.
Nada, justo estábamos hablando con el pastor, me preguntó si había quedado una secuela. Prácticamente nada, hermanos. El Señor me dio un cuerpo nuevo, incluso más fuerte. Y puedo decir justamente con claridad la siguiente imagen, solo con esta, y quiero terminar. Jesús no quería sanarme solo físicamente, sino espiritualmente también. Y eso es lo que Él quiere hacer con ustedes. Él no solo quiere sanarte, prosperarte, ayudarte, restaurarte. Él quiere sanarte espiritualmente. Él quiere poner tu corazón en el lugar correcto para que cuando vengan sus bendiciones, tú las puedas saber administrar. Tú puedas saber no poner tu corazón en eso. No idolatrar algo creado. Amén. De esta manera quiero terminar con una pregunta que está al final, solamente la última pregunta. Esta es la pregunta para ustedes, hermanos. ¿Quién es el protagonista de tu historia? ¿Estás intentando sostener el lápiz tú solo o estás dispuesto a entregárselo a Jesús? Porque cuando Él es el protagonista, no significa que no va a haber problemas, que no va a haber cruz, pero sí que va a haber resurrección, sí que va a haber victoria, sí que hay un propósito para nuestro dolor, para el sufrimiento, para las cosas difíciles que enfrentamos. Hoy quiero terminar con una oración y tal vez en tu corazón estás sintiendo algo que el Señor te está diciendo, que no postergues más, que no postergues la decisión de endurecer tu corazón, porque Él te quiere hablar. Quizás estás necesitando sanidad, quizás estás necesitando restauración, o quizás simplemente estás necesitando entregarle a Él el lápiz para que Él escriba tu historia. Y si no es así, hoy puede ser un nuevo capítulo. Señor, gracias porque tú obras, Señor, tú sanas, tú restauras. Tú puedes cambiar nuestras circunstancias de un día para el otro. Pero tú quieres que te adoremos a ti, Señor, incluso cuando las cosas no salen como queremos. Incluso cuando no recibimos lo que esperamos, no recibimos lo que pedimos, porque te adoramos a ti, porque tú te has acercado a nosotros, Jesús. Tú no te has quedado allá en el cielo, has bajado aquí, has sufrido con nosotros, has llorado con nosotros, pero no te has quedado en la tumba, has vuelto a la vida, y esa es la esperanza que tenemos, de que un día resucitaremos contigo y que hoy también podemos creer en un Dios que hace milagros, que sana y restaura. Gracias, Señor, gracias una vez más, porque el mismo que me sanó, que me salvó hace 10 años atrás, hoy también está aquí y hoy quiere hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, una vez más te entregamos este tiempo en tu nombre, Jesús. Amén.